Vale, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en la Open Session. Hoy tenemos de invitado a Richard Johnson, que es director de Metriplica Latam. Él nos acompaña desde la Ciudad de México y hoy nos va a hablar sobre ideas de reportes que generan valor al cliente. Entonces voy a darle la palabra. Como siempre, al final de esta sesión vamos a tener un pequeño espacio para responder preguntas. Las preguntas me las pueden hacer a mí directamente por escrito, por el chat, y yo se las leeré a Richard. Entonces, bueno, bienvenidos a todos y Richard, bienvenido y gracias por acompañarnos hoy. Bueno, vale, gracias por la invitación. Saludo a todos los colegas de Multiplica y Metriplica. Ignoro, a ver, no sé si aparecerán nombres. No sé si me aparecen. No me aparecen. No, ignoro quiénes están conectados. Quiénes están conectados. A ver, inicialmente el título de mi exposición iba a ser, es distinto al que estamos exponiendo hoy. Sin embargo, hicimos un cambio en particular por una digámoslo, una iniciativa y una sesión que tuvimos con clientes en Medellín, Colombia, y que producto de los resultados hemos querido un poco compartir quizá que puede haber funcionado bien, de forma de poder replicar algunas cosas e incluso poder compartir ideas de reportes específicos de analítica en el contexto de este negocio. Les explico un poco. La FNAF es un negocio online, un negocio e-commerce que también tiene presencia física, o dicho de otra manera, es más conocido por su presencia física y desde hace algunos años que tiene esta presencia online también. ¿Okay? Entonces, como Metriplica, fuimos invitados a realizar un trabajo que permitiera entender desde el punto de vista de la analítica web eh, cuán confiable es la implementación existente en el sitio y además qué insights o qué hallazgos estamos encontrando a partir de esa información. Ahora, sí, para ser bien honestos, este fue el segundo intento que nosotros hicimos de reporte. Hicimos un primero, y aquí viene, y aquí quiero ser súper honesto con todos los colegas. Hay cosas que resultan y hay cosas que no resultan. Y en este caso hubo un primer intento de reporte con una estructura algo más tradicional, que el cual, bueno, surgen de repente anécdotas o escenarios en donde simplemente terminamos aprendiendo no de la mejor manera. Entonces, básicamente tuvimos la oportunidad de hacer un reporte, pero ya pensando netamente en el negocio. Quizá después, más adelante, les puedo explicar qué cosas no funcionaron con el primero, ¿okay? Pero quisiera enfocarme más en este en particular, que la verdad tuvo muy buena recepción de parte del cliente bueno, finalmente se solicitó seguir avanzando en este tema. ¿Ya? A ver, en la práctica, como les decía, NAFNAF es un e-commerce en Medellín que tiene presencia física, tiene presencia online. Vende ropa en particular de mujer, vestidos, pantalones, bolsos, accesorios, etcétera. Es una empresa francesa que tiene una presencia en Colombia hace unos buenos años y tiene presencia en otros países. Entonces, en particular, cuando en Multiplica hablamos del concepto de auditoría, estamos hablando netamente de poder validar y poder concluir cuán confiable es la información que Google Analytics entrega del comportamiento de los usuarios dentro de este sitio. ¿Okay? Y en este caso se incluye un tema de auditoría de implementación, pero también insights de lo que estamos viendo a partir de los datos. Okay. Entonces, uno de los primeros elementos, y aquí yo voy a ir comentando algunas cosas que creo que son importantes de ir señalando, sobre todo en un reporte que tiene cierta extensión, ¿cierto? Y que es importante, digámoslo, darle a entender al cliente qué es lo relevante. Nosotros acá creamos una matriz, aquí nos ayudó mucho el equipo de Multiplica Colombia, tuvimos mucho feedback de ellos también. Entonces, creamos una especie de matriz con 4 cuadrantes que señala aspectos muy buenos que encontramos como resultado de la auditoría, en el cuadrante de arriba superior, derecho, abajo a la derecha, oportunidades, cosas que vemos que a lo mejor no tienen y que sería una buena chance, sería de mucho valor incluirlos dentro de la implementación. Arriba a la izquierda, aspectos por mejorar, aspectos que son parte de la implementación, pero que requieren obviamente una corrección, ¿cierto? Si no, puede afectar un poco el valor de la data que se está capturando. Y el aspecto crítico es justamente aspectos que creemos que sin ello es complejo poder seguir avanzando en temas de medición sin tener esto resuelto.
Entonces, no quisiera entrar en todos los detalles, mucho menos si no tienen todo el contexto del negocio. Sin embargo, uno de los puntos aquí como tip, ¿ya? Como tip desde el punto de vista de auditoría de e-commerce, una de las cosas que siempre debemos hacer, y esto lo digo no solo a nivel de Metriplica, lo digo también a nivel de Multiplica. Hemos trabajado en muchos proyectos en conjunto con Multiplica, proyectos con Paulo, en Chile, en Colombia, sobre todo aquí en México con el equipo de Gael, con Octavio, etcétera. Y uno de los elementos que hay que considerar siempre es que cuando se pretende realizar una especie de rediseño, una nueva digamos, tipo de experiencia con el usuario, es importante entender cómo están los números antes de. Porque, como lo decía David en el desayuno hace un rato, uno de los objetivos que debemos tener, tanto Metriplica como Multiplica en este 2016, es poder tener claridad de los resultados que podemos llegar a tener en el contexto de nuestros proyectos, ¿cierto? Pero no podemos esperar tener los resultados haciendo una medición durante o después. Tiene que existir una especie de histórico que nos permita hacer la comparación, ¿ok? Entonces, en ese sentido, partiendo por el aspecto crítico, abajo a la izquierda, uno de los aspectos que siempre sugerimos y que al nivel de Metriplica es obligatorio, es siempre tener certidumbre de cuán lejos está la información de ventas de Google Analytics versus una base de datos. ¿Ok? Porque básicamente, si estás en un 30%, claramente todo valor de data que tú puedas tener a nivel de índice, justamente su valor, porque no es creíble. Y justamente en un negocio donde hay distintos, digámoslo, profesionales que conocen muy bien su día a día, empezar a darles insight de cosas que saben que no están ajustadas a la realidad, pierde total credibilidad, no solo la data, sino también nuestro trabajo. Entonces acá una de las primeras cosas que se tiene que hacer es solicitar información a la compañía, sobre todo si es un e-commerce, un Liverpool aquí en México, un Éxito en Colombia, un Falabella, un París en Chile, un Wong en Perú, etcétera. Pedir información, que generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Pedimos información de los últimos 30 días, pero con detalle. Pedimos Transaction ID o el Order ID, el valor de la transacción y la fecha. Solo eso. No que compró, ni siquiera qué persona lo compró. Con eso nosotros podemos hacer una validación transacción por transacción con la información de Google Analytics. ¿Ok? O sea, básicamente esa es la idea. Saber cuál es el margen de error, si Google Analytics está contando más o menos. En el caso que esté contando menos, por ejemplo, comparar transacción por transacción y ver y determinar de alguna manera qué tipo de transacciones no están llegando a Google Analytics, ¿ok? Es un trabajo que no es un trabajo rápido, no es un trabajo fácil, pero vale totalmente la pena. Y en este caso, hay un aspecto crítico porque habían diferencias con sus bases de datos. Sin embargo, nuestra auditoría sí reflejaba que se estaban capturando la totalidad de las transacciones que hicimos. Entonces, ¿qué ocurre acá? Y este es otro tip. Cuando las transacciones de Google Analytics no coinciden plenamente con las transacciones de la base de datos de un e-commerce, no necesariamente es porque la base de datos esté mal o porque Google Analytics esté mal. No necesariamente algo tiene que estar mal. Lo que puede ocurrir es todo lo que ocurre post-venta. Potenciales notas de crédito que se ven reflejadas en las bases de datos, pero no en Google Analytics. Elementos que tengan que ver con la validez o procesos de validación de pagos que vienen con tarjetas de crédito, que pasan por Google Analytics, pero que después se invalidan en los procesos de las bases de datos. ¿Ok? Entonces, no necesariamente tiene que haber algo malo para que esto no esté en línea. Simplemente hay que entender muy bien la dinámica del proceso comercial para saber qué debemos calzar con qué. Peras con pera o manzanas con manzana. ¿Ok? Bueno, lo muy bueno, en este caso en particular, sí es importante mencionarlo, más allá de ir punto por punto, el punto de las oportunidades. Otro tip, que desde el punto de vista de la analítica, y yo creo que es importante también para el equipo de Multiplica, es considerar la implementación de Enhance e-commerce. Enhance e-commerce es la versión extendida o avanzada de medición de Google Analytics para comercio electrónico. Más adelante les voy a mostrar en particular cuál es el valor agregado que otorga, ¿ok? Y estoy viendo cuál otro punto era importante en este tema. Y arriba, a la izquierda, también otro punto crítico, la creación de una estrategia de medición, ¿ok? Insisto, esto no solo para un programa de analítica, cuando vamos a estar enfrentándonos a un proyecto de rediseño de la web, de una aplicación, por ejemplo, es importante establecer la estrategia de medición porque no solo le permite a Metriplica hacer su trabajo, ¿cierto? Entender cuáles son los KPIs que tiene que tener el negocio. A Multiplica le permite tener claridad de cuáles van a ser los elementos que se considerarán para saber si este rediseño, esta nueva aplicación, fue un éxito o no.
¿ok? Por lo tanto, esta presentación, la verdad, no pretende hablarle solo a la gente Metriplica, sino también a la gente Multiplica y a aquellos que están, sobre todo, trabajando en algún proyecto con un e-commerce, ¿ok? Voy a seguir avanzando, pero como dijo Mimi, si hay preguntas al respecto, las podemos contestar en el camino. Bueno, acá viene una sección que tiene que ver con el estado de la implementación. Y aquí también quisimos ir directamente al grano. En vez de plantear cosas malas, lo planteamos como oportunidades. Ya se los decía hace un rato, considerar la implementación de Google Analytics en Gens e-commerce. Y aquí arriba, bueno, no sé qué pasó ahí con ese bonito de banner, pero aquí lo que queremos decir es, en Gens e-commerce nos da tres elementos que son muy importantes en un e-commerce. Uno, tasa de conversión del producto. Y uno dirá, pero obvio, la tasa de conversión ya la tenemos. No. Lamentablemente, en una versión tradicional de e-commerce con Google Analytics, es imposible tener en un solo reporte información de vistas de un producto e información de ventas de un producto. No se puede. El reporte de Google Analytics no te mezcla nunca una URL de un producto con las ventas de ese producto. Sin embargo, Ingens e-commerce ahora sí hace uso e integra la información de vista, es decir, yo vi el producto con SKU 123, que tuvo tantas visitas y tantas páginas vistas, pero al mismo tiempo Google Analytics le hace el seguimiento a ese SKU durante toda la navegación y es capaz de asociar esas vistas o visitas a las ventas y transacciones generadas por ese mismo SKU. Y eso, al final del día, nos permite no solo tener la tasa de conversión del producto, nos permite saber en qué estados el producto suele ser abandonado. Es decir, podemos saber si el producto se agregó al carrito pero no se compró. Y así tener una lista de todos los productos que están en el top 10 de los abandonos del carrito y hacer una acción concreta con ese tipo de producto o categorías de productos, ¿cierto? En segundo lugar, ¿por qué Ingens e-commerce? Porque, sobre todo, insisto, en el tema de un sitio de retail en línea, la efectividad de los banners de home. Para quienes tuvimos la oportunidad de trabajar algunos años en retail, yo trabajé en Paris.cl en Chile, sabemos el problema que radica en poder escoger de manera, digamos, como decía, inteligente, qué producto vamos a destacar dentro del carrusel de banners que está en el home. ¿Ok? Cuando tienes una empresa de un e-commerce medianamente grande, el problema está en que hay muchos actores distintos que quieren promocionar, que quieren destacar sus productos en el home. Y generalmente tienes 5 espacios, 4, 5, bueno, en París teníamos hasta 8 banners donde tú podías colocar productos, pero había como 15 departamentos o categorías que peleaban por estar en esa posición. Por lo tanto, se le hacía muy difícil al gerente e-commerce poder decidir sin hacer sentir mal o sin hacer que el resto se molestara. Por lo tanto, ahora se puede decir con data. Efectivamente, ahora podemos tener no solo la cantidad de clics, sino el CTR. Es decir, la cantidad de clics en relación a las impresiones que tuvo un banner en el home y así poder determinar durante el día o durante la semana cuáles son los banners que realmente están funcionando y hacer la acción de optimización. Ir cambiando o potenciando aquellos que están teniendo un buen CTR pero que están muy lejos. Démosle más visibilidad a aquellos que tienen buen CTR porque están funcionando, ¿cierto? Y en tercer lugar, los reembolsos. A ver, para ser honesto, lo quisimos destacar acá porque específicamente este cliente lo sentía necesario. Yo honestamente no lo encuentro tan necesario, pero ¿en qué consiste? Reembolsos consiste básicamente en ingresar información a Google Analytics de aquellas ventas que luego tuvieron una nota de crédito, tuvieron una devolución, tuvieron algún tipo de incidencia que se transformó en un reembolso al usuario, ¿cierto? Entonces, Google Analytics incorporó, a mi modo de ver, incorporó esta opción más que todo por una presión ya de la industria de poder ajustar un poco los números entre la base de datos y Google Analytics. Yo tengo una visión un poco distinta. Yo creo que básicamente Google Analytics lo que hace es ayudarnos a entender el desempeño del canal, ¿cierto? O sea, si la venta se realizó, pero después se cayó, bueno, obviamente hay temas que influyen en aspectos comerciales, el producto no estaba bueno, algo puede haber pasado, ¿cierto? Pero el sitio ya cumplió su desempeño con esa venta. Por lo tanto, a mí no debería, esto es una opinión netamente personal, no sé qué opinará aquí el equipo Roberto y Laura que están conmigo aquí en México, pero el tema del reembolso para mí es básicamente un propósito más que todo de transformar un analytics en una especie de herramienta contable que en una herramienta de desempeño del canal web. Por lo tanto, el cliente que lo necesite, bueno, se le otorga, pero yo no lo encuentro estrictamente relevante, ¿ok? Pero no deja de ser interesante, ¿cierto? Demos un segundo que voy a hidratar. Ok, ¿qué tenemos acá? Esto sucede, estimados, y sobre todo multiplica, porque esto con multiplica lo hemos visto 1000 y una veces.
la importancia de medir intentos versus... Aquí no voy a caer en el tema de medir los formularios, porque eso es casi obvio. Sin embargo, algo que creemos que es importante en todos los procesos de compra es entender cómo fluyen los usuarios desde el punto de vista de la intención y del log. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, tenemos un GAEL que llega a la página de pago después de haber pasado varios productos por el carrito, después de haber ingresado su nombre, su dirección, etcétera, y llegó a la página de pago. Y supongamos que fueron 100 los que llegaron a la página de pago, y por otro lado tuvo la página de éxito, y supongamos que fueron 50. ¿Podríamos asumir con esa información que perdimos 50? Bueno, basado en datos, 100 llegaron a la página de payment, 50 llegaron a la página de éxito. Solo basado en esos números podríamos... Pero ¿qué pasa si además de medir la página, medimos el botón que da acceso o que le permite al usuario pagar, ¿cierto? Finalizar la compra, ¿cierto? Pagar, continuar, no sé cómo se llamará el botón. Bueno, lo que hemos visto por nuestra experiencia es que una cosa es que el usuario llegue a payment y eso no refleja necesariamente su intención de comprar. Hay muchas intenciones por detrás de usuarios que llegan a esa página simplemente para tener claro cuál sería el precio final que pagaría, cuál sería finalmente la cantidad de días de despacho y una serie de opciones que no necesariamente se van a manifestar en una compra. Por lo tanto, la medición del botón, acá tenemos, por ejemplo, ir para la entrega, ir para el pago, comprar ahora, finalizar compra, es lo que nosotros llamamos las intenciones de. Entonces, en vez de medir solo la página, medimos el botoncito para determinar, ok, 100 llegaron a payment y 80 hicieron clic en finalizar compra. O sea, no todos los 100 que llegaron querían necesariamente comprar. Por lo tanto, ya no es un 50% de pérdida. Simplemente de los 80 que hicieron clic, solo 50 llegaron. Por lo tanto, ahí hubo 30 que algo pasó en el camino. Un error del formulario, un error en el proceso de pago, etcétera. Que eso ya podemos verlo en más detalle. Por lo tanto, ese es otro elemento importante. No solo quedarnos con la medición de los flujos a nivel de páginas, sino también incluir los botones que nos permitan acceder a los siguientes contenidos y hacer este juego del análisis, ¿cierto? Intentos versus logros. Vamos a ver, ¿no? Ok, esto tiene relevancia, esta slide, desempeño de medios de pago, tiene relevancia más que todo en aquellos mercados donde los pagos offline tienen más visibilidad. En Chile, por ejemplo, existen los pagos offline con servicios como Servipack, pero que son menos masivos o menos populares, lo digo recordando un poco la data que teníamos en su momento, pero en Colombia, en Perú y en México sobre todo, la utilización de pagos offline es muy relevante. Entonces, ¿qué ocurre? Y aquí esta es otra de las razones de por qué un Google Analytics es tan distinto a una base de datos. Dado que se utilizan tantas las opciones de pago offline, se da con mayor probabilidad que el usuario que escogió un pago offline no lo pague después. ¿Por qué? Porque radica en que tenga que imprimir un ticket, luego asistir a un OXXO en el caso de México, a un Baloto en el caso de Colombia, etc. Y esa acción ya de tener que ir a pagar offline obviamente genera fricción. Entonces, esa es también una de las razones de por qué se generan diferencias entre una base de datos y un Google Analytics. En este caso, ¿qué es lo que necesitamos? Comprender muy bien cuáles son los tipos de pago para saber si la información que no está llegando a Google Analytics se está dando específicamente por este tipo de pago o se da más que todo por problemas con pagos con tarjeta de crédito. ¿Ok? Oportunidad 4 que notamos, esto fue un tema que era específico para esta empresa, pero que la verdad me doy cuenta que muy pocos lo saben. Google Analytics tiene una opción de importación de datos, pero no solo de costos, de importación de datos. ¿Ok? Y en este caso se puede aplicar datos de costos. ¿Qué significa esto? Y lo explico muy brevemente. Para los que conocemos muy bien Google Analytics, sabemos que lo podemos integrar con herramientas de publicidad de Google, como DoubleClick o Google AdWords. Que adicionalmente nos genera un reporte complementario, nos genera mayor valor. ¿Por qué? Porque ahora tenemos métricas de costo, ¿cierto? E incluso métricas que están asociadas a la rentabilidad de la campaña según el costo y el ingreso que tuvimos de ventas en relación a una campaña en particular. El problema está cuando Google AdWords no es la única plataforma publicitaria en donde invertimos, sino que también tenemos Facebook Ads, tenemos Twitter, tenemos Criteo, tenemos distintas iniciativas de pago, más allá de las que ofrece Google. Entonces, en este caso, en este ejemplo, Google Analytics nos permite importar los datos de costo de estas campañas que no son Google AdWords y que no son DoubleClick. ¿Ok?
La verdad es que hay muchas alternativas de datos que podemos llegar a importar. Incluso hay otras que son muy interesantes para e-commerce. Por ejemplo, hay una importación de datos de productos. Por ejemplo, actualmente nosotros en Google Analytics capturamos temas como SKU, nombre del producto, cantidad, podemos capturar con Ingest e-commerce variaciones, colores, etcétera. Sin embargo, con esta importación de data, que incluso puede ser retroactiva, ¿ok? Y eso está interesante, podemos inyectarle información quizás todos los días, quincenalmente, una vez a la semana, podemos otorgar mayor valor a la información que estamos generando, ¿ok? Vamos a avanzar un poquito más. Ya, y aquí vamos en particular a avanzar en temas que creemos que son importantes, son importantes en materia de un análisis para una compañía que tiene un análisis por primera vez. A ver, en primer lugar, esto es lo obvio, ¿ya? Esto es lo obvio y básicamente, en vez de colocar solo el número de sesiones que ha tenido en el tiempo, quisimos hacer una comparación y quisimos destacar con colores aquellos periodos en donde tuvimos leves alzas del indicador en cuestión, ¿ok? Insisto, este tema puede que sea muy básico, es cierto, puede que sea como muy elemental para una empresa que ya conoce sus cifras. Acá estamos hablando en el contexto de una primera presentación, en donde no se tenía claro. Aquí lo que hicimos, presentamos los últimos 6 meses, destacando en color anaranjado aquellas pequeñas alzas, ¿cierto? Lo interesante es que esto no solo se presenta, sino que se da el contexto. En el mes de noviembre, por ejemplo, en esta empresa, hubo una especie de promoción de un día que, a pesar de que no aumentó el tráfico para el mes completo, sí aumentó la tasa de conversión, los ingresos y el valor del ticket. ¿Ok? Entonces, lo interesante no es solo mostrar la data, sino comprender la historia del negocio en estos últimos 6 meses, que expliquen un poco por qué se han movido de esta manera los indicadores. Ahora, esto es un contexto muy general. Una de las cosas que nosotros trabajamos, y aquí disculpe si se ve todo muy achoclonado, muy apretadito, estuvimos pensando la mejor manera, a ver si alguien me sugiere la mejor manera en que pudiésemos presentar esta información, quizá no con los números. Aquí me sugirieron, por ejemplo, en vez de colocar todos los millones en ingresos, simplemente colocar los 3 primeros números y colocarle MM, ¿cierto? Pero bueno, se agradece el feedback. Pero aquí lo importante es que estamos teniendo 3 indicadores importantes en temas de e-commerce: sesiones, ingresos y tasa de conversión, pero para los 3 tipos de dispositivos. Y aquí, curiosamente, me doy cuenta que no coloqué la leyenda, ahí mis disculpas. Azul es el tráfico de desktop, de escritorio. Es decir, todo el tráfico de aquellos usuarios que utilizan su laptop, su Mac, su PC, su Windows, etc. ¿Ok? En rojo está el tráfico de smartphones, que en Google Analytics se representa por mobile, pero es smartphones. Y en verde, el tráfico relacionado a tablet. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, tablet tiene un comportamiento, digámoslo, en volumen, en masa crítica, mucho menor al resto de los dispositivos, pero rinde mucho mejor en temas de tasa de conversión. ¿Okay? Mucho mejor. Incluso esta información que estoy mostrando ahora calza y hace mucho sentido con información que les voy a mostrar a continuación. Este es uno de los reportes que a nivel de Metriplica, al menos en un tema de auditoría, debiésemos siempre considerar. ¿Por qué? Porque entrega mucha información en una sola vista. Es un reporte que, al menos yo, la experiencia que hemos tenido, genera muy buen feedback, ¿cómo le podemos decir? Muy buen rollo. Muy buen rollo con clientes, porque es una vista que en Analytics en sí no existe. Es curioso, fíjense que esta vista sí existe en Analytics, pero en la aplicación. Ya, para aquellos que les interese, por supuesto, pueden instalarse la aplicación de Google Analytics en iOS y Android, y curiosamente sí existe esta vista de mapa de calor por 10, ¿ok? Pero aquí hay un tema que es importante. Estamos destacando no solo días y horas, sino que también estamos colocando a la derecha, en el total general, una gráfica de barras que, visto de una manera más vertical, nos va diciendo cuáles son los horarios de peak, ¿ok? Entonces, claramente, el color rojo representa mayor densidad de tráfico en cierto día y en cierta hora. Y acá, bueno, el comentario es casi obvio, ¿cierto? En esta compañía, el tráfico, en este sitio web, el tráfico obviamente se representa más que todo en un horario laboral, ¿cierto? A partir de las 8. Ojo, que en Colombia el horario laboral comienza a las 8. En Chile comienza a las 9. En México es relativo. No, aquí deberían ser como a las 9, ¿cierto? Y básicamente termina a partir de las 4 de la tarde. Sin embargo, cuando esto ya lo vemos a nivel de dispositivos, y aquí en vez de concentrarse en los números, concéntrense en los colores. Fíjense los cambios de comportamiento y los cambios de patrón. Esto significa muchas cosas. Un reporte parecido le presentamos hace un tiempo al equipo de Telcel.
al equipo de Telcel aquí en México, y la verdad es que fue más interesante de lo que esperábamos. ¿Por qué? Porque de alguna manera Tablet, que está acá abajo, ¿cierto?, estaba siendo subestimado por la cantidad de tráfico. ¿Ok? Sin embargo, Tablet cumple un rol muy interesante en periodos o en horarios en donde desktop prácticamente no funciona, como es horarios después de horarios post-laborales y fines de semana. ¿Ok? Y smartphone, bueno, la verdad es que tiene un comportamiento un poquito más errático, también suele concentrarse después de horarios de trabajo, pero también tiene pics los días sábados. ¿Ok? Ahora, lo interesante es que cuando vemos esto mismo por tasa de conversión, también destaca smartphone y tablets en horarios no en horarios de oficina, o sea, fuera de la hora laboral. ¿Ok? Acá, no sé si habrán notado que hay muchas más celdas en blanco, y esto es otro tip, pero es más tip para los que trabajamos en temas de analítica. Si incluimos el mapa de calor para todas las horas, nos va a aparecer en un reporte de tasa de conversión, nos van a aparecer tasas de conversión muy altas en horarios muy raros. Por ejemplo, teníamos el caso de, en el desktop, arriba a la izquierda, un lunes a las 12 de la noche una tasa de conversión de un 2%, o un tablet un día miércoles a las 12 de la noche con un 2,77%. Lo que ocurre es que la tasa de conversión son indicadores relativos, y al ser relativos, basta con que yo, por ejemplo, genere dos visitas y una conversión para tener una tasa de 50%. Por lo tanto, acá lo que hicimos es incorporamos el heatmap solamente en aquellos horarios donde teníamos una masa crítica importante. Es a partir de las 8 de la mañana. Por eso, y en ese horario donde hay mayor masa crítica, fíjense que acá smartphone, una tasa de conversión importante el día domingo, el día sábado, y en el caso de tablet a las 22, entre 20 y 22 horas del día lunes. Entonces este tipo de gráficas, visualizaciones, le da a entender al cliente algunas cosas que quizás simplemente a simple vista no las veía. Comportamientos de ciertos tipos de dispositivos que pueden fomentar creación de campañas específicas, ¿cierto?, para ciertos horarios en donde sabemos que funciona mejor un tablet o funciona mejor un smartphone. Ok, esto también es más básico. En realidad esta es como la introducción de lo que va a venir a continuación. Ya, pero uno de los temas que destacábamos en esta compañía, que no es común encontrarnos con un e-commerce cuya principal fuente de tráfico sea email. En cierto sentido es bueno y al mismo tiempo genera una enorme oportunidad, pero aquí lo que está faltando es un mayor tráfico desde el punto de vista orgánico. Aquí orgánico no es solo Organic Search, directo también lo considero como orgánico, que es básicamente tráfico que llegó de naturaleza propia, ¿cierto? Entonces, comúnmente en un retail, me ha tocado ver varios retails, generalmente los principales canales son directo y Organic Search, ¿cierto? Y Organic Search actuando como un pseudo directo, ya la gente escribe el nombre de la marca, incluso con el .com, directamente en el buscador y llega al sitio. Por lo tanto, entre directo y Organic Search debiese repartirse gran parte de este pastel de los canales. Pero aquí sucede lo contrario. Sucede que email, un canal netamente gestionado por la compañía, está en primer lugar. Habla muy bien de su calidad de base de datos, en primer lugar. Muy buena calidad de la base de datos. Sin embargo, una oportunidad tremenda de hacer crecer todo lo que es el tema SEO, de hacer crecer lo que es tráfico directo, incluso hacer crecer en parte lo que es social también, ¿ok? Pero más allá de eso, quizás lo interesante tenga que ver con cómo se ha comportado, cómo se comportan estos canales en el tiempo. Y acá nuevamente hicimos el ejercicio de los 6 meses, y sí, hay cambios importantes. O sea, email ahora es el canal que mayor representatividad tiene, sin embargo tuvo un importante cambio en el mes de junio. Y créanme, esto la compañía no lo sabía. No sabía que el mes de junio había... ¿Ah? Perdón, junio, enero, está leyendo Han, enero, January, mi inglés está fallando, que el mes de enero había sobrepasado el canal email al canal de Organic Search. Y no solo lo sobrepasó, sino que fue un crecimiento consistente de email y una baja consistente de Organic Search. Y justamente lo de Organic Search fue algo que nos llamó mucho la atención para el siguiente tema. Y acá, y debo decirlo, es que este reporte es muy, a ver cómo lo llamo, es como bien espectacular desde el punto de vista del show business. ¿Por qué? Porque lo que hace es mostrar la evolución en el tiempo de los canales según la inversión que hemos tenido. En el eje, aquí estoy moviendo mi mouse, en el eje vertical izquierdo tenemos el porcentaje de conversión. En el eje horizontal de abajo, por supuesto, tenemos sesiones. Las burbujas que vemos ahí, el tamaño o el diámetro de esta representa el ingreso, la cantidad de ventas que ha generado cada canal. Y mucho más abajo tenemos otro eje que es tiempo. Por lo tanto, esta es una especie de visualización en 4 dimensiones. ¿Ok?
porcentaje de conversión, sesiones, ingresos y tiempo. Ahora, ¿dónde viene lo interesante? Es que básicamente Google Analytics tiene un reporte que muy pocos analistas utilizan. No sé si en Chile, estimado equipo Multiplica, no sé si está por ahí o lo escucharán después, lo estaremos ocupando. Yo lo que sugiero es que sí lo hagamos. ¿Cuál es la idea? La idea es que hagamos una especie de storytelling, ¿ya? O sea, desde el punto de vista del analista. Para hacer lo que voy a hacer en este momento es importante tener cierto contexto del negocio y saber por qué pasan ciertas cosas. Pero acá lo que queríamos destacar es cómo ha ido disminuyendo el peso de Google Organic, que en esta gráfica, en esta vista, si se dan cuenta, tiene a nivel sesiones la mayor cantidad. O sea, es el canal con la mayor cantidad de visitas respecto al resto, ¿cierto? Y a nivel conversión, digamos que está en un nivel medio. A nivel conversión email, que dice arriba base de datos, NAF Colombia es la que tiene mayor tasa de conversión, y en segundo lugar, está en el segundo lugar de las sesiones. Pero donde viene lo interesante es justamente entender cómo cambia esto en el tiempo. Fíjense Organic Search, perdón, Google Organic, miren cómo va bajando, no solo su nivel de sesiones, no solo su nivel de conversión, sino también el peso que está teniendo en la cantidad de ingresos. Y fíjense, ya enero, febrero, no solo bajan los ingresos, sino que sigue bajando la tasa de conversión al llegar al segundo lugar de las sesiones. ¿Ok? Entonces, aquí pudimos destacar 3 canales en particular. Y vuelvo al principio. Ya vamos viendo que email poco a poco, bueno, va bajando su tasa de conversión, mantiene su nivel de ingresos, ahí tiende a bajar un poquito, va subiendo de nuevo hacia el nivel de ingreso y la cantidad de sesiones y se mantiene estable en una tasa de conversión, para luego finalmente Google CPC empieza a subir sesiones, mantiene ingresos y ahí se queda. Google Organic, por lo tanto, en este caso y con este tipo de visualización, les dio a entender en un mini video, que es lo que les acabo de presentar, el mal desempeño que ha tenido su estrategia SEO. Y ahí, claramente, cuando nosotros presentamos este tema, surgió la conversación que estuvo casi por 10 minutos. ¿Qué pasa con el SEO? ¿Cierto? No solo generó un impacto en sesiones, sino que nos disminuyó de forma importante el nivel de ingresos y la tasa de conversión. O sea, disminuyó como con los 3 elementos que más nos importan en este caso en el e-commerce. Otro tema que creemos que es importantísimo en un e-commerce es el uso del buscador. El uso del buscador no solo es una herramienta que le da una alternativa de navegación a los usuarios en caso de que se pierdan con el menú que proponemos, ¿cierto? Recuerden que las distintas vías que tiene para navegar un usuario se concentran básicamente en un menú, ¿cierto? En un buscador, y en mayor parte también con los banners que nosotros vamos dirigiendo o destacando en el hub, ¿cierto? Básicamente son 3 grandes mecanismos de navegación. Si el usuario no se entiende con el menú y no se ve interesado por ninguno de los banners, pero sí sabe que hay algo interesante dentro del negocio, va a hacer uso del buscador, ¿ok? El buscador, como les decía, es una alternativa de navegación, pero también es una enorme herramienta que nos genera hallazgos y oportunidades comerciales. ¿Por qué? Porque básicamente el uso del buscador plantea varios escenarios. Uno, nos permite entender qué tipo de productos o servicios la gente busca que nosotros sí tenemos, pero que no estamos presentando en los resultados. ¿Qué tipo de productos o servicios la gente busca que no tenemos y que por supuesto se transforman en una oportunidad comercial, ¿cierto? O incluso qué productos y servicios la gente busca, pero los busca con otros nombres. Quizás por falta de ortografía, por tener problemas simplemente de no saber cómo se escribe esta palabra, etcétera, y que el buscador no es tan inteligente como para poder dirigir a la gente a la búsqueda que necesitaba. Un ejemplo concreto, esto lo tuvimos en Chile, con Paris.cl. Había gente, no sé si, bueno, me responderán después, no sé si hay mucha interactividad en este tipo de sesiones, pero mucha gente buscaba los Furby, estos monos de peluche que yo encuentro horrible, pero que ahora tienen aplicaciones, estos de ojos grandes, ¿cierto? Que son para niños, son como androides disfrazados de peluchito, ¿cierto? Bueno, en fin. Y la gente los buscaba con V, con B larga, con I, con Y. Y el buscador solo te daba resultados para la palabra que estaba bien escrita. Entonces, ¿qué ocurría? Que al no encontrar resultados en un retail, la gente, ¿cuál es la primera percepción que tiene la persona que no encuentra resultados? No lo tiene. Y el producto sí lo tenía. ¿Ok? Y el producto sí lo tenía. Por lo tanto, aquí las estadísticas y analítica del buscador es simplemente el primer paso para la optimización del motor de búsqueda. Hay un concepto que se lo he dicho a varias personas, pues se me olvidó cómo se llamaba, pero básicamente era una abreviatura que significaba la optimización de motores de búsqueda de tu sitio.
¿ok? Y hay distintos buscadores en Telcel, por ejemplo, yo tuve una sesión solamente hablando de temas de motores de búsqueda, cuáles son los que se adaptan mejor al CMS o a la herramienta de e-commerce que tenga la compañía, pero lo importante más allá de la herramienta es que exista una gestión, alguien a cargo de las búsquedas funcionen. Entonces, en este contexto, esta slide lo que dice, primero, que el 1% de las visitas está usando el buscador. Sin embargo, la tasa de conversión, el último número, 1,84, es superior a la tasa de conversión de aquellos que no buscan. O sea, el usuario, aquí lo que me está diciendo, que el usuario que busca tiene una clara intención de compra. ¿Ok? Por lo tanto, con mayor razón, la relevancia de los resultados influye en ese proceso. Por lo tanto, una buena gestión debiese incidir netamente no solo en una mejor tasa de conversión, sino también en más ingresos. 25% refinan su búsqueda. Esto significa que de los resultados que encontré, tuve que volver a hacer otra búsqueda porque no estuve satisfecho con los resultados, ¿cierto? Y un 22 abandona. Ese quizás es el número más grave. ¿Ya? Tener abandonos después de una búsqueda, después de una intención de encontrar algo, es lo más grave. Por lo tanto, ahí hay una especie de prioridad respecto a qué podemos trabajar para que el usuario abandone en menor cantidad. Y justamente la slide que viene a continuación representa las primeras, no recuerdo, 25, creo que son las primeras 25, los primeros 25 términos de búsqueda que utiliza este sitio, y más allá de destacar la cantidad de búsquedas únicas, que está el ranking ahí, quisimos destacar los porcentajes salidas de búsqueda y los refinamientos de búsqueda. Y aquí, bueno, aquí había un tema, un error técnico de este buscador que destacamos, por eso dice nafnaf.com.co, diagonal ayuda RMA, ¿cierto? Lo destacamos porque, bueno, ellos tenían un problema particular. Cualquier URL que no existiese, el motor de NAFNAF, que en este caso es Vitex, sí, es Vitex, lo transformaba en una búsqueda. Entonces, claro, aquí tenías palabras que en realidad la gente no había utilizado y el buscador asumió URLs que no existían como búsqueda. Pero más allá de eso, sí hay otras que sí son totalmente búsquedas. Por ejemplo, enterizo, que, bueno, debí haberle puesto un numerito acá para saber, pero a la medianía de la tabla hay una palabra que dice enterizo, que es una prenda de mujer, que aprendí yo, no tenía idea de lo que era, que es una prenda larga, ¿sí? Básicamente que incluye como pantalón, pero es solo una prenda, pero que estaba teniendo problemas porque tenía no solo un porcentaje de salida importante, sino que había mucho refinamiento, era una de las que más refinamiento tenía. ¿Ok? Y es curioso porque la empresa sí tiene enterizos, la empresa sí tiene de estos productos, pero los resultados no estaban en línea con lo que la gente estaba buscando. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el equipo acá? Destinar a alguien que se preocupe de optimizar las búsquedas y contar con un reporte, ya sea personalizado o automático, ordenado, obviamente, no solo por la cantidad de búsquedas, que es importante, ahí está la prioridad, pero ordenado también por refinamientos y salidas. Si me preguntan a mí, aquellas que generan el mayor porcentaje de salidas son la prioridad, ¿cierto? En una relación de más búsqueda, por supuesto. Ya. Y ya vamos como en tierra derecha, ya queda poquito, a alcanzar a hacer si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, esto es obvio también, esto es obvio. No es tanto idea, no hay ninguna novedad en este reporte. Sin embargo, es importante que todo e-commerce tenga una buena configuración de su checkout, ¿cierto? Y acá tenemos el típico embudo de conversión, el clásico, no el horizontal, el vertical que tiene Google Analytics, y que en este caso mide solo páginas. ¿Por qué digo mide solo páginas? Porque recordemos hace un rato cuando mencioné la relevancia de poder medir también los intentos. Yo tengo algunos e-commerce aquí en México en donde no solo mido este embudo con páginas, sino que incluyo dentro del embudo los botones. ¿Okay? Es decir, si estoy en carrito arriba donde dice cart, a continuación en vez de venir email dice siguiente o cart siguiente, que me da a entender cuánta gente llegó al carro y cuánta gente hizo clic, para saber realmente si esos 9.101 cuántos realmente quisieron pasar y no pudieron por temas técnicos, ¿ok? Entonces ahí se hace un poquito más fino el análisis y no es tan bruto como el que tenemos ahora. Sin embargo, acá la conclusión es bien sencilla. Aquí la fricción se genera en los puntos extremos del flujo, en el carrito, es decir, tenemos que persuadir mejor la gente que llega al carro en que avance, y el proceso pago, ¿ya? Y la verdad es que son como puntos clásicos, ¿ya? No hay gran problema en temas de datos del usuario, email, profile, incluso chipping, datos de dirección, no hay grandes problemas. Los principales puntos de fricción están al principio, donde perdemos un 55% del tráfico, o sea, 45 pasó, y en el caso de Payment que perdemos casi un 39-40%, o sea, ahí también hay un tema importante.
pero también tiene que ver con entender las intenciones. Si yo tuviese que el botón ir a finalizar el pago, quizás tendría una mejor mirada de si realmente la gente no pudo o no quiso. ¿Ok? Ahora, acá viene quizá uno de los puntos que más gustó al cliente y que esto, la verdad, se ve pocas veces. Y aquí me voy a detener un poquito con más tiempo. Este reporte es una tabla que destaca 50 productos. ¿Ya? Cada tabla tiene 25 productos y está ordenado por el número de sesiones. ¿Ok? Este es un reporte que le llamamos de exposición y efectividad. Lo que pretende es poder decirle al cliente cómo está la relación hoy de aquellas categorías, en este caso de productos, según la cantidad de veces que se ve y según la cantidad de veces que se adquiere o que se compra, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? En primer lugar, tomamos la lista de los primeros 50 productos, puede ser los primeros 100 o los primeros 200, la verdad es que esto depende del alcance que quieran darle al reporte. Pero acá tomamos los primeros 50 por cantidad de sesiones, y ahí ustedes lo verán ordenados de esa manera. A continuación, lo que hacemos es tomar para cada producto el cálculo de la efectividad. ¿Cuál es el cálculo de la efectividad? Lo primero es considerar que este negocio tiene implementado Google Analytics con comercio electrónico, pero tradicional. No es la versión de Ingencia e-commerce, ¿ok? No es esa versión que yo les decía que me da tasa de conversión rápida, ¿cierto? En un solo reporte. Por lo tanto, para sacar la efectividad, tuvimos que hacer una especie de exportación de data, exportando todas las páginas que tuviesen más páginas vistas únicas, ¿ok? Que en este caso es el civil de las sesiones, ¿cierto? El ranking de las páginas vistas únicas, y de forma paralela tomamos desde el reporte la URL de un producto con el SKU de un producto. Y en este caso tuvimos suerte porque la URL del producto, la URL de la página del producto, incluía el SKU, incluía un código, que es justamente la columna de productos que tengo aquí a la izquierda. Tuvimos suerte, porque no necesariamente coincide. Cuando me tocó trabajar en París, me costaba un montón poder hacer la relación de cuántas veces se compró un producto, ¿ok? Por lo tanto, este trabajo nos habrá tomado entre 40 minutos y una hora en hacerlo para cada uno de los sitios que trabajamos. Tomó bastante tiempo, pero sí da buenos resultados. Ya voy a explicar por qué. Entonces, el indicador de efectividad es simplemente la división de compras únicas dividido por páginas vistas únicas de un producto en particular, ¿ok? Ahora, esto se puede hacer más complejo si tú tienes un producto con un único SKU, pero ese SKU funciona para distintos colores y distintas tallas que tienen URLs distintas. ¿Ok? Y la verdad es que eso ocurrió en este caso. Tuvimos que aplicar tablas dinámicas para, de alguna forma, agrupar todas las sesiones o todas las vistas únicas que tuvo un producto y así después hacer la comparación con las compras que tuvo ese SKU. ¿Ok? Sí, fue un poquito denso el trabajo, pero insisto, valió la pena. Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos el indicador que se llama efectividad, que viene siendo una especie de tasa de conversión del producto. ¿Ok? Y por otro lado, el indicador de exposición. ¿Ya? Y acá es uno de los conceptos que quizá suele costar un poquito entender. Como negocio, pensemos como negocio. Si a mí me llega un reporte diciendo que mi categoría o mi producto estrella tuvo 100 páginas vistas, yo diría, ah, qué bueno, asumiendo que es un número bueno. Pero si me dices que esas 100 páginas vistas fueron generadas en solo tenido un producto, sino también el volumen de vistas únicas o sesiones distintas que han accedido a ese producto, que es lo que se llama exposición, ¿cierto? Es decir, fue expuesto en distintas sesiones y el símil a distintos usuarios en mayor relación que otros productos, que eso es lo que quiere un negocio, ¿cierto? O sea, no me interesa que solo Roberto, solo Laura me vean todos los productos de la gama, sino que ojalá llegue a muchas personas distintas.
¿ok? Entonces, la exposición es la división, en este caso, de la cantidad de páginas vistas únicas, páginas vistas únicas dividido por la cantidad de páginas vistas totales, ¿ok? Y por eso nos da un número menor a 1. Por eso es 85%, 83% o menor a 100 en este caso, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? A partir de estos 50 productos sacamos un promedio y el promedio de exposición. En este caso el promedio de exposición fue de 87% y el promedio de efectividad fue de 0,5%. ¿Y qué hacemos? Coloreamos, según, bueno, aquí veo que nos faltó un tema, creo que me equivoqué tabla, porque aquí me falta el color rojo en efectividad y el color verde en exposición. Pero en fin, lo que importa acá es que cada una de estas celdas, ¿cierto? De estas celdas o de estos productos, se le coloca un color dependiendo. Si es rojo es porque está bajo el promedio y si es verde es porque está en el promedio. ¿Dónde quisimos destacar y por qué pusimos estrellas? Pusimos estrellas en aquellos productos que teniendo una alta efectividad, es decir, una buena tasa de conversión, se exponen poco. ¿Y por qué es importante? Porque básicamente ahí tenemos un tema de optimización, pero casi instantáneo. Productos que se están vendiendo bien, ¿qué hay que hacer? Exponerlos más, sobre todo si el nivel de exposición está bajo el promedio. Por eso aquellos que tienen una estrella son los primeros en la lista de priorización en donde tenemos que incluirlos en email marketing, aquellos que tenemos que incluirlos en banners, que tenemos que incluirlos en el home, etc. Entonces, bueno, la verdad es que para hacerlo un poco más gráfico, este es como el trabajo de, pero luego se presenta de esta manera. Este es un gráfico de dispersión, parecido al de burbujas, pero no tiene tantas dimensiones. Tenemos básicamente acá, en el eje vertical izquierdo, exposición, en donde la línea horizontal en rojo representa el promedio, ¿cierto? Que en este caso era de 87%. Bueno, aquí nos faltan los decimales, por eso no calza justo. Y abajo tenemos en el eje horizontal la efectividad, cuyo promedio era 0,5. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que en relación al número de efectividad, al índice de efectividad y exposición que tiene cada producto, se posiciona en este plan y generando 4 cuadrantes. Estos 4 cuadrantes, arriba a la derecha, representan aquellos productos que tienen una muy buena exposición y al mismo tiempo tienen una muy buena efectividad, es decir, productos que están funcionando bastante bien, que hay que seguir destacando. ¿Por qué? Porque funcionan, me generan buenos ingresos. Sin embargo, la oportunidad está en... deme un segundo, la oportunidad está en el cuadrante de abajo a la derecha, en donde efectivamente tenemos productos con una buena tasa de conversión o efectividad. Y de hecho ahí estamos destacando el producto 5395003, que tiene una muy buena efectividad por lejos, pero está bajo el promedio de exposición. ¿Cuál sería la recomendación en este caso? Me pregunta la gente que está conmigo acá. Exponerlos, ¿cierto? O sea, básicamente la conversación que tuvimos con el cliente en ese momento surgió solo, espontáneo. Oye, pero es que ese entonces lo coloco en el email marketing. Perfecto. Pero antes no sabíamos que existía una serie de productos que podíamos destacar de mejor manera y que estaban rindiendo bien. En cambio, tenemos el otro cuadrante que está arriba a la izquierda. Bueno, en este caso los gráficos de dispersión de Excel no me generan lamentablemente etiquetas, ¿ya? Tendríamos que pasar con el mouse por encima para saber de qué producto estamos hablando, pero por eso también tenemos esta otra tabla, ¿ok? Pero aún así podemos ver a grosso modo la masa crítica, la cantidad de productos que están posicionados en distintos cuadrantes y vemos las oportunidades que tenemos. Entonces los que están a la izquierda arriba son los que se están exponiendo de forma importante, pero no se están vendiendo bien. Esto no necesariamente debe significar que debamos quitar la exposición. No, la idea es aprender por qué no se están vendiendo bien, empezar a experimentar, ¿cierto? La idea es que se muevan al cuadrante de la derecha. Y los que están abajo, abajo a la izquierda, obviamente son los que no se venden bien, ni tampoco tienen una buena exposición. Acá la sugerencia no es tampoco pensar en eliminarlos, ¿cierto? Hay muchos productos que se venden mal, se exponen mal, el negocio está consciente de ellos, pero sabe que tienen que ser parte del set igualmente, ¿cierto? Entonces acá también, nuevamente, la sugerencia es más que todo ir probando. ¿Qué pasa si lo exponemos más? ¿Ok? ¿Qué pasa si lo vamos moviendo al cuadrante de arriba, ¿ya? De arriba a la izquierda? Vamos probando con algunos productos que hoy, teniendo una baja exposición y baja efectividad, veamos cómo resulta si los exponemos un poquito más. Veamos si mejora un poco la efectividad o no. Pero ahí hay una serie de acciones que se pueden realizar para ir optimizando este tema. ¿Ok?
Bueno, entonces esta gráfica, como les decía, a los que estén interesados, obviamente aquí tengo Excels armados, donde podemos verlo en conjunto y cómo se hace este tipo de reporte. Con Ingensi Commerce se hace casi automático. No se hace la gráfica en automático, pero sí tenemos una tabla muy parecida, que nos hace fácil el trabajo y luego después tenemos que solo exportar la data y la graficamos en un Excel, en un Tableau, en un Clipfolio, lo que sea. Y finalmente, bueno, a ver cuántos me quedan. Me están quedando 2 slides. Okay. Esto es algo bien particular, ¿ya? No sé si tan relevante, pero esta empresa ellos tenían un... bueno, sí era relevante. Básicamente cada producto, cada vestido que ellos tenían, le incorporaban un producto adicional a la derecha, que era como productos similares. ¿Okay? Bueno, más allá de lo obvio, que en este caso estamos mostrando que de los 10 productos similares más cliqueados, la mayoría eran vestidos, una de las cosas que curiosamente no colocamos en la presentación, pero sí lo mencionamos, era que de la mayoría de los productos que se estaban recomendando eran de un valor inferior al producto de la ficha en donde estaba el usuario. Algo totalmente, a ver, como muy raro, ¿cierto? O sea, ¿por qué estamos sugiriéndole un producto de menor valor al usuario? Hicimos ese comentario, teníamos la data, pero bueno, curiosamente no la incluimos acá, y generó un debate interno en el equipo, casi como, pero qué ridículo, ¿por qué estamos haciendo eso? Y eso tenía que ver netamente con la configuración del motor de Vitex, que en este caso estaban utilizando, que tenía que obviamente colocarle un criterio para que el valor del producto recomendado fuese superior o igual o superior al producto que estaba viendo el usuario, si no, básicamente lo que estamos haciendo es disminuyendo el valor del ticket, ¿cierto? Entonces, bueno, en fin, aquí también había temas que se asociaban a los productos similares. Y bueno, finalmente esta es la misma slide del principio, pero creemos que fue importante destacarla tanto al comienzo como al final para dejar los puntos súper claros, ¿ok? ¿Cuáles son los aspectos muy buenos de esta auditoría? Dónde vemos oportunidades, dónde hay cosas que se tienen que mejorar y dónde hay aspectos críticos que se tienen que resolver sí o sí, ¿ok? Estimados, bueno, eso es lo que yo les quería compartir. No sé si les hizo sentido. A ver, le escribo ahí en mi... ¿Está por ahí? No sé si hay preguntas. Si hay alguien. Hola, hola Richard, muchas Hola. gracias. Bueno, en este Hola, hola. momento podemos abrir el espacio para las preguntas. Quienes quieran preguntarle algo a Richard, alguna duda, alguna inquietud sobre el tema que nos acaba de exponer. Richard, muchísimas gracias. No, por Este es el nada. momento. Bueno, si no, de todas maneras ustedes saben que a Richard lo pueden contactar vía email o por Skype también. Demos unos minuticos si surge alguna pregunta. Bueno, si no, Richard, creo que estuvo clarísimo para todos. Bueno, buenísimo. Vale, bueno, Buenísimo. pues Bueno, muchísimas ahí gracias a compartimos. todos los que participaron el día de hoy. Y Richard, pues gracias a ti nuevamente por acompañarnos siempre en las Open Sessions y siempre por enseñarnos cosas nuevas que para nosotros son muy, muy, muy positivas. Gracias a ti por la invitación. Cariños a todos. Vale, muchas gracias. Bueno, una última cosa. Esta sesión queda grabada. Quienes no tengan acceso, no hayan podido verla hoy o quienes la quieran compartir también lo pueden hacer. Va a quedar grabada, guardada en la carpeta de Open Sessions del Drive. Bueno, un abrazo para todos. A Chao. todos. Gracias.